Muy buenos días. Este tercer periodo vamos a iniciar con las unidades de longitud. Vamos a recordar ya un tema que habíamos visto en años anteriores, definiendo primero que todo cuál es la unidad estándar con la que nosotros medimos básicamente. En este caso sería el metro. El metro, digamos que tiene unos submúltiplos que son las medidas pequeñas y unos múltiplos que son las medidas grandes. La unidad básica o la unidad estándar con la que nos basamos en este caso va a ser el metro. Sí, acá tenemos el metro, que son 100 centímetros. De ahí entonces podemos entrar a definir y más o menos imaginarnos cómo podrían ser los submúltiplos. Entonces empecemos. Un decímetro son 10 centímetros, más o menos la distancia o la longitud que tiene un lápiz. Seguiría el centímetro, que es básicamente una moneda de 50 más o menos. Tiene un centímetro y un milímetro, digamos una hormiguita. Se puede definir una hormiguita muy pequeña de 1 milímetro. Entonces esas unidades se utilizan básicamente para imaginarnos a qué nos estamos refiriendo o cómo podemos, digamos, que basarnos para poder entender cada una de estas unidades. Ahora las unidades más grandes, esas se llaman los múltiplos. Tenemos primero que todo el decámetro, estos serían 10 metros, es como dar 10 pasos un poquito alargados. Entonces 10 pasos puede ser, digamos que el lado de una pared de una pieza, de un cuarto, que sea grande. Un hectómetro serían 100 metros, digamos que se puede ser un lado de un chalet, 100 pasos grandes. Un kilómetro, podemos imaginarnos un kilómetro como darle el recorrido, ¿sí?, a la parte externa de la Universidad del Quindío, de la cancha y la piscina, cuando pasábamos caminando, trotando hacia alrededor de la cancha y de la piscina. Vamos por la calle, entramos por los bloques y de nuevo a la cancha. Todo ese recorrido grande por la parte externa básicamente tiene la medida de 1 kilómetro. Entonces, así, imaginándonos las unidades, los múltiplos y los submúltiplos, es muy fácil ya entrar a convertir por si alguna vez tenemos que imaginarnos si la medida que estamos convirtiendo nos está quedando de forma correcta. Entonces ya podríamos entrar a evaluar o ya podríamos mirar si está muy grande o muy pequeña la medida para volver a hacer el cálculo. Bueno, vamos a pasar a un repasito. Bueno, en los libros básicamente nos dice acá, vamos a tomar de referencia al metro. Esta es la misma tabla, la vamos a tomar el metro como unidad principal. Siempre va a ser nuestra unidad principal y de ahí podemos empezar, digamos, a convertir. Entonces yo este metro lo voy a tener de unidad principal. Si yo quiero convertir de metro a decímetro, a centímetro o a milímetro, tengo que multiplicar por 10 tantas unidades o saltos tenga que dar. Eso lo estipulan los libros para poder hacer una correcta conversión. Si yo tengo que pasar de metro, digamos, a decámetro, hectómetro, kilómetro o miriámetro, tendría que dividir. Este es el símbolo de división también. En algunos países se utiliza mucho, en España, por ejemplo. Entonces, si yo quiero pasar de metro a decámetro, tendría que dividir por 10, de metro a hectómetro, dividir por 100, a kilómetro por 1000, pero la forma más sencilla, digamos, y más ligera para obtener el resultado correcto podría ser correr la coma, ¿sí?, en las unidades de longitud. En otros libros aparece de esta manera, con escalitas para hacer las conversiones hacia arriba. Entonces acá está, digamos que dividiendo, y acá hacia abajo está multiplicando dependiendo de a dónde esté la conversión. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo no siempre tengo que pasar de metro a decámetro o de metro a algún múltiplo o submúltiplo, no. A veces la unidad me la dan en decímetros, la más común sería centímetros también. Me dice cuántos metros, pueden ser 3 centímetros, entonces yo tendría que dividir porque voy hacia la izquierda, ¿sí? Si voy a la derecha es a multiplicar.
Entonces dividir ¿por cuánto? De centímetros a metros, dividir por un salto, dos saltos, o sea, por 100. ¿Sí? Si por ejemplo me preguntan cuántos kilómetros son 20 centímetros, entonces me tocaría dividir 1, 2, 3, 4 por 5 saltos si estuviera en centímetros. Ahorita vamos a empezar a hacer un ejemplo. Entonces es más sencillo correr la coma que dividir o multiplicar. Ahora lo vamos a ver de una forma ya con un ejemplo real del libro. Entonces acá tenemos, digamos, un problema. Este problema ya lo vamos a empezar a resolver de la manera que yo les voy a explicar, corriendo la coma. No vamos a utilizar dividir o multiplicar por 10 o 100. Vamos a hacerlo de manera más sencilla. Entonces dice, la altura máxima en el ingreso a un parqueadero es 2,8 metros. Entonces el parqueadero, digamos que ya el techo acá daría 2,8 metros. Acá nos está hablando de metros, ¿sí? Dice, podrá ingresar a este parqueadero una furgoneta o una camioneta con las dimensiones mostradas en la figura. Acá vemos que la parte de la profundidad o el largo de la camioneta no nos interesa tanto porque nos está diciendo que sí cabe. Entonces acá vamos a empezar. Miremos que acá dice que mide 275 centímetros, pero en el problema me dice que tiene 2,8 metros de altura la parte del ingreso. Entonces si acá yo lo tengo en centímetros, yo tengo que saber cuántos centímetros son 2,8 metros. Entonces, o puedo hacerlo lo contrario, que es más fácil. ¿Cuántos metros? Sí, porque me lo está pidiendo acá en metros, son 275 centímetros. Entonces ahí sería de una forma más sencilla. Vamos a pasar entonces a la tabla de conversión y vamos a correr la comita, los lugares que disten o las posiciones que disten entre las dos unidades. Bueno, tenemos acá ya el problema planteado. Vemos que la distancia, o sea, el alto de la camioneta o la furgoneta son de 175 centímetros. Y vemos que también el parqueadero de alto tiene 2,8 metros. Entonces nos interesa saber cuántos metros representan estos 275 centímetros. ¿Cómo vamos a convertir de centímetros a metros para saber si me cabe este camión, esta furgoneta? Entonces yo tengo que pasar de centímetros a metros. Sería dividir por 10, 100, o sea, dos posiciones a la izquierda, o simplemente corro la coma, pero yo miro que este número entero no tiene coma. Yo les había explicado a ustedes en días pasados que todo número entero tiene la coma al final. No se ve, no la ponen porque seguiría un cero y es irrelevante. Entonces la debo poner solamente para indicar los espacios que voy a correr, no más. Es decir, tengo que correr hacia la izquierda en dos saltos, de centímetros a metros tengo que dar dos saltos. Esos dos saltos entonces van a estar representados acá en cada número para saber cuántos metros tiene. Bueno, entonces tengo que correr 1, 2, que eso representa multiplicar, dividir por 10 por 100. Pero como les dije, no vamos a dividir, solamente vamos a correr la coma. Un lugar, dos lugares, sería de izquierda, de derecha a izquierda. La coma quedaría acá. Entonces ya averigüé que la furgoneta tiene 2,75 metros. Si yo corro dos lugares, la coma se encuentra al final en un número entero, corro un lugar, corro dos lugares, la coma quedaría acá, un lugar, dos lugares. Entonces esto quiere decir que 2,75 metros, acá está en centímetros, ya lo convertimos a metros, es el alto de la furgoneta. Ahora podemos empezar a resolver el problema a simple vista. Como lo tenemos con igual medida, igual equivalencia, si esta de alto tiene 2,75 centímetros, pasa
porque la altura máxima del parqueadero sería 2,8 metros. Entonces eso nos ayuda a la conversión. Vamos a hacer una medida diferente. Vamos a ver cuántos metros son estos 550 centímetros. Entonces tenemos, como la medida acá está representada en centímetros, ponemos 550, ¿sí?, debajo de la columna de centímetros, y lo mismo para pasarlo a metros. Entonces haríamos exactamente lo mismo, ¿sí? Tendríamos que entrar a convertir o a dividir. Sería el mismo proceso porque serían dos posiciones de distancia. La coma, ya saben que está al final, entonces pasaría un lugar, dos lugares, porque para llegar a metros tenemos que hacer dos saltos, o sea, dos lugares. Sería 5,50. 5,50 ¿qué? Metros. Tiene 5 metros, 5,50. El 0 al final es irrelevante. Podemos decir que tiene 5,5 metros. Entonces ahí podríamos ya convertir. Es más sencillo de esta manera. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos que tiene el libro. Vamos acá a pasar. Entonces dice, podemos convertir 2,8 metros a centímetros. Vamos a hacer esto. Como primera medida debo poner la unidad en la que está representada. Me dice que 2,8 metros, ¿cuántos centímetros son? ¿O a qué equivalen? Tiene de distancia dos saltos, porque tiene que pasar por decímetros y centímetros. Entonces, ¿qué haríamos? Acá sería lo contrario. ¿Qué haríamos? Acá la coma se encuentra en esta posición, iría a la derecha, que sería lo mismo que, dependiendo de cada distancia que tenga cada unidad, la vamos multiplicando por 10, o acá sería 100 o acá 1000. En este caso sería por 100, pero no vamos a multiplicar por 100, solamente correríamos la coma, la correríamos dos posiciones. Entonces voy a pasar a centímetros estos 2,8 metros. Entonces sería una posición, acá sería una posición, la coma correría hacia la derecha, una posición, dos posiciones, y quedaría la comita acá. Pero como acá no hay número, lo debemos representar con un 0, porque si no hay nada, acá lo que nos indica que no hay nada en número sería el 0. Entonces serían, la coma ya no estaría acá, quedaría acá, quedaría el 280. Entonces acá quedaría un 0, ¿sí? Y yo les dije que si queda al final la coma es porque es un número entero. Esta coma ya no vale nada, porque ya esta coma pasó hacia la derecha. Es decir, los 2,8 metros equivaldrían a 280 centímetros. Podemos poner la palabra centímetros, o si lo dejamos debajo de la unidad no hay ningún problema. Ya sabemos que 2,8 metros equivalen a 280 centímetros. Nos podemos devolver también. Digamos que ¿cuántos kilómetros serían 280 centímetros? Entonces acá quedaría ya algo, ¿sí?, con más distancia, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. La coma tendría que correr 5 lugares hacia la izquierda. Pero como no sé dónde está la coma, o yo sé que en un número entero está al final, entonces puedo empezar a contar, ¿sí? Voy a empezar a contar. Y ya la pongo ahí. Bueno, entonces tenemos la coma al final. ¿Cuántos saltos para pasar a kilómetros? Sería un salto, dos saltos, tres saltos, cuatro saltos, 5 saltos. Sería como dividir por 100.000 más o menos. Entonces acá tenemos la coma al final y corremos los 5 saltos. Yo creo que nos va a tocar improvisar otros espacios. Si la coma está al final, entonces vamos a ver 1,
2, 3, 4, que representa un 0, 5, que representa otro 0, y la coma quedaría en esta posición. Entonces debemos rellenar estos espacios que no hay nada. Esos espacios los vamos a rellenar con 0, y a la izquierda de la coma no existe un número que empiece por coma únicamente. También debemos ponerle un 0, entonces acá sería 0, acá sería otro 0 y acá sería otro 0. Ya los vamos a hacer de mejor manera. Entonces acá rectifico 1, 2, 3, 4, 5 posiciones pasando por todas las unidades. 1 porque la coma está al final inicialmente, 1, 2, 3, 4, 5, la coma quedaría acá. Esto me daría 0,00280, es decir, 280 centímetros. ¿Cuántos kilómetros son? 0,0028, porque yo ya les dije que un 0 al final es irrelevante, ¿sí? Esa es la manera más sencilla de convertir, corriendo la coma. Puedo convertir o pasar de hectómetros a centímetros, de hectómetros a decímetros, de decámetros a milímetros, devolverme a izquierda o derecha, pero lo importante es poner la coma en la posición correcta. Entonces esa es la equivalencia correcta que debemos tener en cuenta para resolver unas conversiones correctas.